Sí, muy buenos días a todos los medios de comunicación, diputados federales que hoy nos acompañan, muchas gracias por su asistencia. Los diputados federales del PRI expresamos enérgicamente nuestra indignación por los terribles asesinatos de mujeres ocurridos en el estado de Puebla durante los últimos 6 años. Estamos hablando del mayor flagelo que atenta contra la integridad, la libertad y contra la propia vida de las mujeres poblanas. Esto representa un acto de discriminación que está lacerando el tejido social y destruyendo familias enteras. En Puebla se han registrado cerca de 300 feminicidios durante la actual administración panista. 30% de las muertes de mujeres en la actualidad en Puebla son feminicidios, consecuencias de la violencia de género que se vive. En tan solo 2 años, los asesinatos de mujeres se han incrementado en un 174% y sigue creciendo, según datos del Comité contra Feminicidios de Puebla. Solo en lo que va de este año se han cometido alrededor de 30 asesinatos brutales por razón de género, colocando a Puebla dentro de los primeros 5 lugares con mayor número de asesinatos de mujeres en el país. La situación que vive el estado de Puebla es alarmante. Puebla capital es la ciudad con mayor índice de feminicidios en el estado. En segundo lugar se ubican los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, seguidos por Tehuacán, Atlixco y Cuautlancingo. Además, hoy quiero presentar, con nosotros se encuentran Manuel Galván, presidente del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, y Alejandro del Castillo también está acompañándonos en este momento. Cabe destacar que la mayoría de los crímenes contra mujeres han sido pasionales y cometidos por hombres cercanos a las propias víctimas, el novio, la pareja sentimental, el esposo o compañero de trabajo, representan los principales autores de este delito. El 70% de los homicidios se llevan a cabo en casa de la víctima y un gran porcentaje de las mujeres asesinadas han sido jóvenes entre 25 y 35 años que se encuentran embarazadas al momento del homicidio. Todos los casos coinciden con infinita crueldad, violencia previa, vejaciones y finalmente llegan al homicidio. Son crímenes de odio contra las mujeres y no podemos seguir permitiendo esto. En noviembre del 2012, Puebla aprobó la modificación del Código de Defensa Social del Estado, en el cual se incluyó el artículo 312 bis que establece: comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de la vida a una mujer. En 2015, el Congreso local hizo algunas reformas a este código para reconocer como tipo penal este delito. Al mismo tiempo, fueron aprobadas muchas iniciativas del Grupo Legislativo del PRI referente al maltrato en contra de las mujeres. Sin embargo, los casos de violencia que generalmente terminan en asesinatos no han cesado debido a la negligencia y el silencio y la omisión por parte del gobierno estatal, quien se ha negado a investigar 152 casos de homicidios de mujeres, según el reporte que dio a conocer el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, ODECIR. Todo se ha perdido en un abismo, ya que las autoridades no han atendido las denuncias presentadas por este delito. Además, que han ocultado los feminicidios en la mayoría de las ocasiones, lejos de resolverlos mediante una investigación detallada. Aunado a esto, existen ausencias legales y políticas del gobierno estatal de Puebla, por lo que estos asesinatos de mujeres, estos feminicidios, debieran ser considerados como crímenes de Estado. Lo único que ha demostrado el actual gobierno poblano es indiferencia y desinterés ante estos lamentables acontecimientos. Urge que se emita esta alerta de género en Puebla, para que quede claro que no se tolerará una muerte más de una mujer por razones de género. Durante este sexenio han llegado múltiples recomendaciones por parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio al Gobierno Estatal de Puebla, a las Procuradurías y al Instituto de la Mujer,
poblana, quienes han eludido su responsabilidad de poner en marcha programas de prevención del delito, lo que hace ver el panorama que viven las mujeres poblanas cada día es más adverso. Por ello, pedimos y exhortamos al Gobierno del Estado de Puebla y a la Fiscalía General para que informe a esta soberanía sobre el estado que guarda la implementación de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado y las acciones implementadas del programa de prevención de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Segundo, exhortamos a la Procuraduría General del Estado de Puebla a que informe el estado que guarda la implementación de los protocolos para atender a las víctimas de violencia instrumentadas por así como el número de casos. Tercero, exhortamos a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla a presentar ante esta Cámara, ante Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, un informe pormenorizado del presupuesto de género instrumentado por el Gobierno de Puebla para prevenir la violencia contra las mujeres. Esto es lo que estamos solicitando y por este motivo, Manuel Galván, le cedo la palabra, si gusta decirnos unos comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días. Presento al Instituto. Somos el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, asociación civil, su servidor, el presidente fundador, el licenciado que me acompaña, el licenciado Alejandro del Castillo, miembro fundador del Instituto. Uno de nuestros principales objetivos es contribuir a la humanización de la justicia en México. Y desde ahí, un grave problema al que nos hemos ocupado en los últimos tiempos tiene que ver precisamente con los feminicidios. Con un fenómeno social complejo, con un fenómeno social muy interesante, desde varias aristas, a nosotros nos corresponde abordar lo que tiene que ver con las cuestiones psicológicas y legales. Desde ahí, obviamente, nos hemos percatado que existen todos estos antecedentes que ya comentaba acá la señorita, la diputada, en donde obviamente existe un problema social, existen las muertes de mujeres, existen homicidios, existen feminicidios. Y desde luego, como asociación civil preocupada por todas estas cuestiones, también estamos investigando lo que tiene que ver con la violencia institucionalizada. No solamente es la violencia de aquellos que cometen crímenes, es la misma violencia institucionalizada, es decir, la misma violencia de quienes imparten y procuran justicia, la misma violencia que no se atiende desde el gobernador del Estado. Esto obviamente nos llevó a ese planteamiento de hacer la solicitud de alerta de la violencia de género, de quien les hablará un poquito más el licenciado Alejandro. Sí, es muy importante rescatar el contexto en el que se da la violencia de género en Puebla frente a una administración totalmente omisa. La diputada que nos presenta plantea que se exhorte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla para que intervenga de manera eficiente. Queremos decirle que ese organismo no existe en Puebla. Nosotros como organismo le hemos dado el premio al mejor florero, al presidente de la comisión, porque sirve para lo mismo que un florero, para adorno, simplemente para encubrir todas las violaciones a los derechos humanos que se recrudecen en la cuestión del feminicidio, y la Comisión de Derechos Humanos Estatal lo encubre. Ellos hicieron un estudio para ver si era necesario solicitar la alerta de violencia de género, y el estudio que ellos realizan da como resultado, arroja que no hay necesidad de la alerta de violencia de género, cuando solo este año ya Frisan ya llega casi a los 40 feminicidios, también contando como lagunas de la ley que retrasan la posibilidad de una acción eficaz del Estado. Por ejemplo, para que algún delito, alguna muerte de mujer sea catalogada como feminicidio, pues técnicamente tendría que llegarse a una sentencia ejecutoriada por feminicidio. Cuando no es así, cuando no hay la sentencia, todavía cabe para el delincuente o para el presunto la
la duda de su culpabilidad, la presunción de inocencia. Entonces, en este contexto, sí es muy grave y pensamos que el grupo de trabajo que ya está trabajando en el caso en Puebla, que como se sabe depende directamente de la Secretaría de Gobernación Federal, debe emitir ya la alerta. ¿Por qué razón? Debe hacer ya las recomendaciones, porque el gobierno del Estado lo que hizo fue barnizar la realidad y trató de incluir dentro del grupo de trabajo a gente proclive a su gobierno. El caso concreto de la representante de la Universidad Autónoma de Puebla, autónoma entre comillas, totalmente entregada al gobierno del Estado, que simplemente fue a hacer también el papel de adorno, de hacer preguntas que puedan servir para disminuir la responsabilidad del administrador del gobierno del Estado. Yo digo administrador porque no hay un gobierno del Estado. El titular del Ejecutivo llegó ahí a hacer negocios, a administrar, no a gobernar. Tan es así que no hay una preocupación real por los feminicidios que, como se está comentando, van al alza. Ya no hay posibilidades de contemporizar con esto, hay una delincuencia galopante y recala